De la misma manera, les recordamos que estamos con una serie de telecapacitaciones programadas para este mes de diciembre del 2022, iniciando el día 2 de diciembre con el tema de estreñimiento a las 11 de la mañana por el mismo canal Zoom, y el día 2 de diciembre a las 5 de la tarde, fisioterapia del piso pélvico en prostatitis crónica y dolor pélvico crónico a cargo de la licenciada Isabel Ramírez Hernández. Doctor Bernel. Buenas noches para todos. Buenas noches, doctor Napurí. Muchísimas gracias por la invitación. Le hago la presentación e iniciamos, ¿le parece? Sí, señor, claro que sí. Muy buenas noches con todos los participantes. Los saludamos desde la red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac del Ministerio de Salud. Invitamos a participar de esta telecapacitación internacional programada para el día de hoy, miércoles 30 de noviembre del 2022, con el tema de osteomielitis, a cargo de el doctor Bernel Márquez Benítez, ortopedista, traumatólogo, subespecialista en ortopedia infantil, desde Bogotá, Colombia. Trabaja en el servicio de ortopedia infantil en la Unidad Médica Santa Fe, Clínica La Concepción, invitado por la red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac del Ministerio de Salud. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor Napurí. Muchísimas gracias por la invitación al Ministerio de Salud de Perú por la invitación a esta telecapacitación internacional. Y bueno, vamos a hablar de un tema bastante interesante que son las infecciones óseas, también conocidas como osteomielitis. Voy a compartir. Eso. No sé si me podrían confirmar si se aprecia. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, muy buenas noches o tardes todavía. Vamos a hablar de un tema bastante interesante que son las osteomielitis. Y las osteomielitis pues son un tema que realmente nos debe importar a todos los que trabajamos en los servicios de urgencias. Y la razón es porque definitivamente nos vamos a enfrentar siempre a infecciones articulares e infecciones óseas de forma constante asociadas a accidentes de tránsito, a heridas por arma de fuego, a traumatismos con objetos contundentes, cortocontundentes y demás. Entonces, lo primero y lo más importante es entender qué es realmente una osteomielitis. Entonces, vamos a hacer la definición de este proceso, que básicamente se define en 3 puntos. Uno de ellos es la osteitis, que es la inflamación del tejido óseo. Hablamos principalmente de la parte externa del hueso, que hablamos de la cortical, y por lo general va relacionado a un proceso infeccioso, la colonización del hueso por parte de algunas bacterias, por lo general del medio externo. Mielitis, que es la inflamación del tejido mieloreticular, es decir, de la parte interna del canal endomedular, o sea, de la médula ósea, y la periostitis, que es la inflamación de todo el periósteo, que es básicamente muy importante porque se encarga del proceso de nutrición, sobre todo de los extremos de los huesos largos, metáfisis y epífisis, debido a este tipo de circulación por esta estructura muy importante, también conocida como periósteo. Para poder entender con referente a la osteomielitis, tenemos que saber cuáles son los factores asociados a esta condición. Cuáles son las cosas que nos predisponen de cierta forma al desarrollo de esta enfermedad. Lo primero es que podemos contar con algunas situaciones como por ejemplo algunas enfermedades sistémicas como la diabetes, el hecho de poder tener diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, obviamente no controlada, pues nos predispone de cierta forma a una disminución en nuestras defensas, inmunidad humoral, inmunidad celular, que nos permite ser fácilmente colonizados con algunas bacterias externas. El consumo o la aplicación de algunas sustancias psicoactivas vía endovenosa nos predispone a una infección a nivel del torrente sanguíneo, una diseminación hematógena de estas bacterias, las cuales van a terminar en el hueso. Tercero, vamos a encontrar situaciones como por ejemplo las transfusiones sanguíneas o la hemodiálisis, que en algún momento nos predispone de cierta forma si no se tiene el cuidado y la respectiva asepsia y antisepsia para el desarrollo de esta condición. Las fracturas abiertas, cosas que suceden con mucha regularidad en nuestros países latinoamericanos,
como por ejemplo en accidentes de tránsito, heridas por arma de fuego, traumatismos múltiples, caídas de grandes alturas y demás, donde exponemos las fracturas a través de una herida en la piel al medio externo. Y obviamente ahí la colonización de ese hueso expuesto al medio externo a través de las bacterias del medio en el que se generó la fractura. Y situaciones, obviamente, como las que podemos ver acá, recordemos, digamos que algunos algunas alteraciones inmunológicas, como el VIH, SIDA, que realmente pueden en algún momento predisponer a que los pacientes también tengan un defecto de nuestra inmunidad y desarrollen estos procesos infecciosos. En cuanto al tema de las fracturas abiertas, recordemos un poco acerca de las fracturas abiertas. Las fracturas abiertas pueden ser clasificadas en 3 grupos dependiendo de algunas características específicas: el tamaño de la herida, el mecanismo del trauma, el daño de los tejidos blandos, el grado de contaminación. Y dependiendo de estas características, la vamos a clasificar en grado 1, grado 2 y grado 3. Estas fracturas abiertas, por lo general, dependiendo de su grado, vamos a determinar algunas tasas de infección y que van a terminar, por supuesto, en una osteomielitis. Las grado 1, por lo general, tienen una tasa de infección entre el 0 y el 9%. Las grado 2 tienen una tasa de infección del 1 al 12%. Y las grado 3 terminan en un proceso infeccioso, una tasa de infección entre el 9 y el 55%. Dentro de las 3 hay una subclasificación que es A, B y C, dependiendo del daño de los tejidos blandos. A, cuando tenemos, por ejemplo, una lesión que puede cubrirse fácilmente con afrontamientos con puntos. B, cuando tenemos que hacer algunos procedimientos reconstructivos como injertos y colgajos para poder cubrir esas fracturas abiertas o expuestas. Y grado 3, cuando tenemos lesiones vasculares que pueden comprometer la vida. Esta subclasificación hace que la tasa de infección sea mucho mayor, sobre todo cuando se tratan estas fracturas abiertas por encima de las 6 horas de haberse generado estas lesiones. Es decir, cuando el paciente no consulta tempranamente o en su defecto no se le inicia el manejo en el momento que se requiere. En cuanto a la parte epidemiológica, sabemos que las osteomielitis se presentan de 1 por cada 10.000 adultos y 1 de cada 5.000 niños. Es decir, que hay una prevalencia más importante a nivel de los niños que los adultos. Y la razón es porque los niños, de cierta forma, desde el punto de vista de su inmadurez, de su inmunidad, pues los predisponen mucho más al desarrollo de estas infecciones óseas. El 1 al 5% de las hospitalizaciones en los servicios de ortopedia en adultos están relacionados con procesos infecciosos óseos como osteomielitis. Hay desafortunadamente relación de la osteomielitis con la pobreza y la malnutrición, por eso es una enfermedad desafortunadamente muy frecuente en nuestros países latinoamericanos y está muy relacionados por unos trastornos de desnutrición hipoproteica que realmente predispone a que nuestros niños y nuestros adultos, por supuesto, estén predispuestos a este tipo de infecciones. Dentro de todas esas infecciones que podemos encontrar en nuestro ambiente hospitalario, del 30 al 50% de estas infecciones están relacionadas con un germen en especial que se llama el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y es meticilino resistente porque definitivamente no todos los antibióticos que usualmente sirven para matar a esta bacteria van a poder matar a esta bacteria como tal, dado su grado de resistencia. Entonces, digamos que esto nos dificulta mucho más el tratamiento y nos va a dificultar, por supuesto, nuestro seguimiento a mediano y largo plazo en cuanto al tratamiento. Dentro de la epidemiología, pues vemos, miren cómo, por ejemplo, se genera la frecuencia de estas bacterias. Entonces hablamos de un 45.8% de las infecciones que encontramos en nuestros países latinoamericanos es el Staphylococcus aureus. Y vamos a encontrar, por ejemplo, unos porcentajes mucho más pequeños para todos estos gérmenes: Streptococcus betamolítico, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter cloacae, Klebsiella kingiae, que es un germen que ha venido surgiendo últimamente en el hueso, sobre todo entre los 2 y los 5 años de vida en población pediátrica, Salmonellosis, E. coli, Eikenella corroens y algunos otros gérmenes que son menos frecuentes. Dentro de ellas, dentro de la estadística que podemos encontrar en las infecciones óseas, es que no podemos encontrar, miren, hasta un 38.2%, que es esta área naranja, y que nos determina que no se pueden tipificar el germen que está generando las infecciones óseas. Entonces,
Por estadística sabemos que es el Staphylococcus aureus, pero tenemos un margen bastante grande de bacterias que no son fácilmente cultivables en algunos medios y que pues son desconocidas para el tratamiento de estos pacientes. Dentro del Staphylococcus aureus hay meticilino sensible, ¿sí? 47%, 43% con meticilino resistente y un 10% un Staphylococcus aureus coagulasa negativo. Entonces vamos a tener una, digamos, con una diseminación importante de este Staphylococcus aureus, mitad, casi mitad y mitad, 50-50, entre meticilino resistente y meticilino sensible. En el grupo etario también vamos a encontrar gérmenes muy importantes, por ejemplo, en los recién nacidos vamos a encontrar el Staphylococcus aureus, pero vamos a encontrar gérmenes como el Streptococcus species y el Enterobacter como tal, principalmente el Cloacae, y en infecciones a la comunidad vamos a encontrar la Escherichia coli y la Klebsiella. En el periodo infantil vamos a encontrar, como les comentaba, la Quinguela quingae en el periodo más o menos entre los 2 meses y los 18, lo mismo que entre los 18 meses y los 3 años, gérmenes como el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza tipo B, sobre todo en los pacientes que no tienen esquema de vacunación completo. En la niñez tardía, pues igualmente vamos a encontrar el Staphylococcus aureus y en los adolescentes llama mucho la atención este germen que se llama la Neisseria gonorrea, que es básicamente el generador de la gonorrea. Y este germen pues está muy relacionado a esos adolescentes que inician vida sexual activa pues sin mucha protección. Adicionalmente vamos a encontrar algunas otras situaciones que nos predispone al desarrollo del desarrollo de estas infecciones óseas. Hablamos, por ejemplo, del estreptococo y del enterococo, por ejemplo, cuando tenemos infecciones del pie diabético, entonces pacientes con pie diabético vamos a encontrar estas condiciones. Pacientes con infecciones periprotésicas o postraumáticas también vamos a encontrar algunas otras gérmenes asociadas, principalmente gram negativos y bacilos anaerobios. En cuanto a la fisiopatología de la osteomielitis, vamos a encontrar que existen varias vías de acceso. Dentro de ellas, nuestros mecanismos de infección va a estar dada por vías endógenas, es decir, ese paciente que tiene una infección en cualquier parte del cuerpo y que por vía hematógena se disemina y va a terminar en el hueso, o por vía exógena, donde encontramos situaciones como, por ejemplo, el trauma, situaciones quirúrgicas o por infecciones contiguas, es decir, infecciones de tejidos blandos cercanas al hueso, pues fácilmente pueden profundizarse, llegar a un espacio, a un órgano espacio profundo y pueden terminar infectando el hueso. Entonces, estas son como las dos vías en las que podemos infectarnos nuestros huesos y podemos terminar en una osteomielitis. Esto pues obviamente va a llevar a que se genere un hueso necrótico y eso va a terminar en un grado de complejidad de funcionalidad de ese hueso. Adicionalmente vamos a tener otras situaciones como por ejemplo el tiempo de evolución, ¿sí? Que es la osteomielitis, ¿sí? Que por ejemplo, cuando pasa más de 3 semanas, vamos a encontrar osteomielitis hematógena aguda y cuando, con menores de 3 semanas, hematógenas agudas y cuando hablamos más de 3 semanas, hablamos de osteomielitis crónicas. Hay una situación adicional con referente a los gérmenes, principalmente como el Staphylococcus aureus, es la presencia de algunas condiciones patológicas de nuestros microorganismos, como por ejemplo el biofilms o el plancton, que es básicamente una condición de patogenicidad donde él utiliza la bacteria algunos elementos celulares de los leucocitos, por ejemplo, para hacer su replicación. Y esto pues nos permite que se pueda replicar esta bacteria y salir de esta bacteria para colonizar otro tipo de bacterias y así sucesivamente generar un daño importante sobre el tejido óseo. Vamos a encontrar también otro tipo de situaciones como en el Staphylococcus aureus, como la coagulasa, que básicamente es una proteína que tiene el Staphylococcus aureus, el cual va a degradar los coágulos de fibrina y nos va a generar un altísimo riesgo de sangrado asociado a esta bacteria. La presencia de hemolicinas que se encargan de la lisis de los eritrocitos, entonces fácilmente podemos encontrar anemia o presemias de anemias hemolíticas
vamos a encontrar una capacidad de estas bacterias de mimetismo, es decir, que se puede a través de proteínas como la proteína A, digamos que esconder de las inmunoglobulinas o de los anticuerpos, lo cual lo hacen resistente. Y la leucocidina, que básicamente nos va a permitir que estas bacterias puedan penetrar a los leucocitos, utilizar su material mitocondrial y su material biológico para poder hacer su replicación dentro de estas células. ¿Cómo genera la progresión de la osteomielitis? Entonces, fácilmente nosotros podemos infectar nuestros huesos de dos formas. La primera es a través de una circulación endóstica, que es una circulación que va por dentro del hueso. Parte de la circulación que va por nuestro canal endomedular se ve, digamos que, infectado a través de estas bacterias, llegan a esta parte, sobre todo en la diáfisis, pero también vamos a generar una infección a través de nuestra circulación perióstica, que básicamente son las estructuras que le dan la nutrición a las áreas metafisarias y las áreas epifisarias, a los extremos de los huesos largos. Esto va a hacer que se genere esta colonización de estas bacterias, formando un absceso o lo que se conoce como un secuestro, que es un área de lisis, un área de daño celular a nivel de los extremos de los huesos largos, y posteriormente esa infección fácilmente puede diseminarse en condiciones específicas, por ejemplo en niños menores de 3 años, pueden terminar en una infección articular, ¿sí? O sea, se puede extender a la articulación porque comparten la cápsula articular y terminan en una artritis séptica, o también pueden en algún momento drenarse hacia la parte externa y generar una cosa que se llama un absceso subperióstico. ¿De acuerdo? Ese absceso se drena, se ve la formación de nuevo hueso acá y fácilmente puede drenar a través de la piel, a través de fístulas. Entonces podemos ver que sale pus que viene desde el hueso a través de la piel. Entonces aquí vemos cómo se infecta el canal endomedular, se va generando una infección del tejido más externo hasta llegar al punto en que va a lesionar completamente el hueso y digamos que se extrae del hueso como tal, termina en los tejidos blandos, es un absceso superióstico y termina en la piel. Este es básicamente el mismo esquema. Vemos cómo llega acá se genera nuestro microabsceso en el área metafisaria, el hueso largo, y ese pus va creciendo dentro del hueso hasta llegar a un punto en que rompe las corticales, se extiende hacia el periósteo y fácilmente puede llegar hasta la piel, generando un drenaje o una fístula de drenaje desde el hueso hasta la piel. ¿Cómo sabemos que estamos frente a un paciente con una osteomielitis? Esto es muy importante para las personas que en algún momento trabajan en los servicios de urgencias. Entonces, el diagnóstico es básicamente clínico, pero hay algunas otras condiciones que nos permiten poder orientarnos desde el punto de vista paraclínico. Cuando estamos frente a un paciente con un dolor óseo, es decir, le duele la pierna, le duele el brazo, le duele el fémur, el muslo, ¿sí? Y hay presencia de fiebre, ¿sí? Tenemos que sospechar inmediatamente con la osteomielitis. Hablamos de temperaturas mayores de 38 grados, aunque estas temperaturas mayores de 38 grados pueden inclusive generar un rango de presentación entre el 36 y 74%. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los pacientes con osteomielitis cursan con fiebre, entonces hay que estar muy atentos ante esta evolución. Entonces, la presencia del dolor óseo más la fiebre nos da una altísima sensibilidad para el diagnóstico de la osteomielitis. Si estamos frente a un paciente que tiene cojera, es decir, que no puede caminar, que hay dificultades, hay rechazo al caminar, ojo, podemos estar frente a una osteomielitis de la tibia, de los huesos del pie, del tobillo o del fémur. El antecedente, por supuesto, y eso lo tenemos que indagar en la historia clínica, antecedente de trauma local o leve, alteraciones del compromiso del estado general del paciente, el paciente que se ve enfermo, que se ve febril, que está febril, que se ve séptico y presenta estas características anteriores, pensar principalmente en osteomielitis. Y otra cosa muy importante que se puede generar un edema, es decir, una inflamación de la extremidad comprometida, que puede ser inclusive mucho más amplia o mucho más severa que el que se presenta en la trombosis venosa profunda. Entonces hay que estar muy atentos a esas condiciones clínicas. Entonces miren esta imagen de la izquierda, cómo se ve ese eritema, ese edema, ese calor, ese rubor, ese enrojecimiento de la piel, ese aumento del volumen y esa fístula, ese punto de drenaje que se ve en la piel,
pero que no viene de ahí mismo, sino que viene de tejidos un poco más profundos. La presencia, como en la imagen derecha, de dolor a nivel de algunas extremidades, en este caso la pierna. Y 3, situaciones ya extremas como la que vemos acá, donde ya hay una destrucción completa del tejido, del hueso inicialmente, y posteriormente del tejido circundante. Hablamos, por ejemplo, de pies diabéticos, ese paciente que tiene una condición de diabetes que nunca se ha manejado, que nunca se ha tratado, pues fácilmente puede terminar en una enfermedad arterial oclusiva, en una infección permanente del hueso, que se extiende hacia los tejidos blandos y obviamente genera un daño y una necrosis de la extremidad, en este caso una necrosis del quinto artejo del pie, en este caso el pie izquierdo. Importante toda la parte clínica, la presencia la presencia o no de algunos signos clínicos importantes dependiendo si el episodio es agudo, recordemos por debajo de 3 semanas, crónico si es por encima de 3 semanas. La presencia de fiebre, la presencia de enrojecimiento, la presencia de fístula, leucocitosis o la presencia de purulencia va dependiendo de si los episodios son agudos o los episodios son crónicos. Por lo general, en los episodios agudos vamos a encontrar fiebre con mayor frecuencia, mientras que en los episodios crónicos, pues muy pocos los casos de fiebre que vamos a encontrar. Diferente a los cuadros de purulencia, donde en los episodios agudos vamos a encontrar casos muy leves, pero en episodios crónicos de más de 3 semanas, pues vamos a encontrar bastante pus. En cuanto al diagnóstico radiológico, ¿sí? Ya pasando, ya tenemos muy claro los factores de riesgo, la epidemiología, cómo funciona y cómo se drena la osteomielitis. Pues vamos a encontrar, por ejemplo, en cuanto a la parte radiológica, cómo saber si estamos frente a una osteomielitis o no. Entonces, la pregunta es, ¿debo solicitar siempre una radiografía? Recordemos que en las osteomielitis agudas hematogénicas, sí, por lo general las radiografías están completamente normales. O sea, un paciente con 2, 3 días de fiebre, ustedes le toman una radiografía y van a encontrar esa radiografía completamente normal. Y la razón es porque para que existan cambios a nivel de el hueso, tienen que pasar más o menos entre 15 y 20 días. Entonces, ¿para qué nos sirve realmente esa radiografía y por qué debemos solicitarlo? Realmente es para determinar algunos diagnósticos diferenciales como tumores que nos permiten en algún momento, nos permiten descartar otro tipo de patologías, además de la osteomielitis crónica como tal, o de la osteomielitis aguda. Pero también vamos a encontrar en las radiografías otras condiciones como ensanchamientos de partes blandas, vamos a ver engrosamiento cortical, un patrón óseo moteado, pero como les decía, tiene una baja sensibilidad para la osteomielitis hematógena aguda. Aquí podemos ver unos ejemplos de una osteomielitis. Entonces vean cómo se genera estos cambios importantes a nivel de el calcáneo, por ejemplo, que se pueden ver en la proyección lateral del pie, que se puede ver en la proyección axial del calcáneo, pero que también podemos ver una imagen radiolúcida a nivel de la diáfisis de los huesos largos, principalmente del fémur. Adicionalmente, vamos a encontrar, por ejemplo, en esta imagen radiológica, cómo se ve la osteolisis a nivel del hemipelvis derecha. Ven cómo se pierde toda la densidad ósea en el alerón ilíaco y cómo se empieza a generar una imagen radiolúcida importante en esa área conocida como involucro, que es básicamente una compensación de un hueso para tratar de contener el proceso infeccioso dentro del hueso. Entonces, miren, se puede comparar fácilmente la hemipelvis derecha, esta que podemos ver más oscura, con la otra hemipelvis que pues denota la diferencia entre estas dos. Aquí, por ejemplo, podemos utilizar exámenes como la tomografía, el TAC. La tomografía, pues miren esta área de necrosis en el calcáneo, esto es un pie, y en el talón, en el hueso del calcáneo, podemos ver este boquete, este gran daño óseo a nivel del calcáneo y secundario precisamente a ese proceso infeccioso
ocasionado por la osteomielitis. En esta otra tomografía de la pelvis, miren cómo se ve el alerón ilíaco, pero parte de ese alerón ilíaco de mi pelvis derecha está ausente. Miren cómo se comporta adecuadamente el lado izquierdo de la imagen del lado izquierdo, derecho de sus pantallas. Pueden ver ese alerón ilíaco completo, pero no se ve igual del lado izquierdo de sus pantallas. Entonces, eso hace que muestre o demuestre que hay una lesión severa, una pérdida ósea severa de esta pelvis secundaria a ese mismo proceso infeccioso. Este paciente, por ejemplo, terminó en una hemipelvectomía abierta grado 3, es decir, con una amputación y una desarticulación a nivel de la articulación sacroiliaca, con una pérdida completa de la extremidad. Y realmente es porque estaba en un shock séptico severo y si no se hacía este procedimiento, pues el paciente tendría que posiblemente fallecer por esa misma septicemia y ese shock asociado a este proceso infeccioso. ¿Qué otra cosa nos puede servir muchísimo para el tema del diagnóstico de la osteomielitis? Es la resonancia magnética. Entonces, la resonancia magnética, miren en esa misma imagen del pie, como en el calcáneo se ve una imagen hiperintensa, se ve blanca en la resonancia y es secundaria precisamente a la colonización de las bacterias en esa zona. En esta otra resonancia se ve una imagen también hiperintensa, con una imagen hiperintensa dentro del hueso, pero también se extiende hacia la parte posterior del fémur distal, el área metafisaria, lo que nos indica que esta infección se extravasó y está generando un absceso superióstico a nivel metafisario distal del fémur. En cuanto a la gamografía ósea, que es otro examen que podemos utilizar en exámenes de medicina nuclear, podemos ver imágenes de hipercaptación en algunas articulaciones. Entonces miren acá en esta gamografía cómo se hipercapta las rodillas, parte de los tobillos cuando estamos frente a osteomielitis importante en las articulaciones, en todos los extremos, y cómo se ve, por ejemplo, esta gamografía con esa hipercaptación a nivel de los calcáneos, ya vistos, por ejemplo, en las imágenes de TAC radiografía y en resonancia que vimos en los casos anteriores. Perfecto. Aquí tenemos otras opciones imagenológicas. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos cómo digamos que podemos encontrar radiografías, ecografías, tomografía y resonancias y podemos ver cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de cada uno de estos para el diagnóstico de las osteomielitis, por ejemplo, agudas. Entonces, por ejemplo, en las radiografías podemos encontrar grandes ventajas, digamos que son de bajo costo, no necesitan sedación, están fácilmente disponibles y tienen una alta sensibilidad tardía. Desventajas, pues vamos a tener una apariencia, digamos que tardía de una aparición tardía en la radiografía y puede en algún momento generar riesgo para extensiones de la enfermedad. Lo mismo, por ejemplo, con el ultrasonido, con la tomografía y con la resonancia. Unas más que otras, dependiendo de costo, dependiendo de la necesidad de sedación y dependiendo de la velocidad con la que se pueden tomar esos estudios, pues fácilmente podemos tener estos sinnúmeros de exámenes para poder diagnosticar la osteomielitis como tal. En cuanto a exámenes de laboratorio, pues tenemos algunos exámenes que nos pueden servir. La batería básica que siempre utilizamos para la osteomielitis es la BSG, se llama la velocidad de sedimentación globular, más la PCR, que es la proteína C reactiva. El conjunto de estas dos, de elevaciones de la BSG y de la PCR, o la eritrosedimentación más la proteína C reactiva, nos da una sensibilidad del 98% para el diagnóstico de la osteomielitis. Sin embargo, dentro de ellas, la PCR es la que más vamos a utilizar debido a que es indicador de respuesta al tratamiento. Entonces, vemos como por ejemplo, la eritrosedimentación va elevándose progresivamente en la medida que va pasando el tiempo y se va elevando, por ejemplo, en su pico máximo básicamente en los 3 días, se mantiene y va disminuyendo progresivamente en la medida que va pasando los días. Otro elemento, por ejemplo, es la procalcitonina. Es un elemento que, digamos que no en todos los laboratorios se puede procesar, pero digamos que nos da una sensibilidad más o menos de hasta el 56% de los casos asociadas a la presencia de elevación de estos otros reactantes como la BSG o la PCR. Miren como por ejemplo en la PCR acá se eleva en los primeros 2 días, va a llegar a un punto en que va a ir disminuyendo progresivamente en la medida en que se va generando respuesta al tratamiento.
en las artritis sépticas y en la osteomielitis. Perfecto. Adicionalmente, dentro de estos estudios, hay otros estudios que podemos en algún momento ayudarnos para determinar los criterios de severidad. Entonces, la PCR, ¿sí? Más la presencia de fiebre, más la presencia de algunas leucocitosis o elevación de desviación a la izquierda, el aumento del porcentaje de neutrófilos, ¿sí? Nos van a llevar a algunas escalas que nos van a permitir determinar si el paciente está frente a una osteomielitis severa. Y esto nos va a determinar si el paciente puede necesitar o no una unidad de cuidado intensivo. Entonces, por ejemplo, en esta escala, que es básicamente la escala de severidad modificada de osteomielitis hematógena, vamos viendo los PCRs, cómo llegaron el paciente, cómo está la PCR más o menos al cuarto y quinto día de hospitalización, al segundo y el tercer día, cómo van los recuentos de leucocitos, si hay presencia o no de fiebre asociada al antibiótico, si el paciente sí o no necesita unidad de cuidado intensivo y si la enfermedad se ha diseminado. Y esto nos va a dar un puntaje que va de 0 a 10 y que definitivamente nos va a determinar el estado de severidad. De 0 a 3, básicamente es leve, de 4 a 7 moderado y de severo de 8 a 10. Es básicamente es la misma pero en español. La PCR reactiva inicial, la PCR del segundo y tercer día de hospitalización, el porcentaje de neutrófilos o de células blancas en los cuadros hemáticos, los días de fiebre con antibiótico terapia, la admisión a cuidado intensivo y la enfermedad diseminada. En cuanto a clasificaciones, las osteomielitis se pueden clasificar en varias, ¿sí? Dependiendo de las características de esta infección. Podemos hablar de la clasificación de Van Bogle, ¿sí? Varios criterios, dependiendo del mecanismo de infección, si es hematógeno, si es contiguo, si está asociado a insuficiencia vascular, y la duración de la infección, si es aguda o si es crónica con estas características. No voy a centrar mucho en ella, pero realmente la que más utilizamos es la clasificación de Czerny-Madres, que lo utilizamos para las osteomielitis crónicas, y se clasifica básicamente en dos: uno en un estadio anatómico, donde tenemos compromiso medular, es decir, de adentro hacia afuera, medular, superficial, localizada y difusa. Y otro segundo estadio es básicamente cómo está cómo está la parte del huésped, cómo es sus condiciones fisiológicas. Entonces, si el huésped está sano, si hay compromiso local nomás, si hay un compromiso sistémico, como por ejemplo la presencia de diabetes, malnutrición y demás, o si definitivamente el paciente está en pobres condiciones clínicas. Entonces, esta es como la clasificación de Czerny-Madres: CAN intramedular, superficial, localizada y difusa. De adentro hacia afuera, comprometiendo el canal endomedular, después compromete la cortical más externa, después, además de que compromete la cortical externa, se extiende y se va generando un canal para generar un absceso superióstico, y difusa cuando comprometemos el espesor completo o los 360 grados del espesor del hueso comprometido. Otra clasificación que hacemos básicamente es la clasificación de pie plano. Existen varias. Esta es la clasificación que más usamos, que se llama la clasificación de Wagner. Entonces tenemos 5 grados. Grado 0 cuando no hay ninguna lesión, pero sin embargo hay presencia de callos o de hiperkeratosis en las regiones de los pies. Grado 1 cuando hay ya presencia de lesiones o de úlceras superficiales. Grado 2 cuando tenemos úlceras profundas. Grado 3 cuando ya estamos frente a úlceras profundas con la presencia de la osteomielitis. Entonces, siempre que hablamos de osteomielitis hablamos de una Wagner 3, ¿sí? Wagner 4 cuando hay una importante gangrena que está limitada, como por ejemplo la imagen del paciente con la necrosis del quinto artejo que vimos anteriormente. Y la grado 5 cuando hay una gangrena extensa, es decir, que compromete toda la extremidad, todo el pie. Esa es nuestra clasificación de Wagner. Tenemos otra clasificación, que es la clasificación de Texas, que también hace, digamos que nos permite poder clasificar en heridas superficiales, ¿sí? Si son heridas profundas, si está infectada, si está isquémica o si definitivamente está infectada e isquémica. ¿De acuerdo? Digamos que no es tan relevante como este. En cuanto a diagnósticos diferenciales, importante, por ejemplo, en cuanto a los diagnósticos, que ustedes ven esta resonancia y ustedes me pueden decir fácilmente es una osteomielitis, pero realmente esta resonancia, ¿sí? Al igual que esta radiografía, no son de resonancias.
aquí en este caso no son de, perdón, no son de osteomelitis, son de tumores malignos. Entonces, este, por ejemplo, tiene unas características que fácilmente pueden confundirse con una osteomelitis, pero realmente esta lesión de sacabocado, como si fuese un tiburón que lo hubiese mordido, con esta reacción perióstica importante, con esta forma, la formación de esta, digamos que esta capa de cebolla que se conocen como el triángulo de Codman, ¿sí? Están relacionados con un tumor que se llama el osteosarcoma. Entonces, fácilmente podemos pensar en que es una osteomelitis, pero estamos frente a un tumor óseo bastante agresivo que puede hacer que el paciente termine amputado o en el peor de los casos pueda fallecer. Entonces hay que ser muy juicioso y muy determinante en el momento en que vayamos a hacer el diagnóstico para no pasar por encima de un tumor maligno pensando que sea una osteomelitis. Entonces están nuestros diagnósticos diferenciales. En cuanto a nuestro algoritmo de manejo, pues este es nuestro algoritmo que usualmente utilizamos. Este pues nos va a determinar dependiendo de si las características de la presentación son agudas o si son crónicas. Si son agudas, pues hacemos nuestra PCR y nuestra BCG. Si es negativa, pues consideramos de descartar el diagnóstico o consideramos la evaluación de algunas imágenes y de pronto tenemos sospechas de algunas otras patologías. Si esa PCR y esa BCG, que son los exámenes de sangre, salen positivos, podemos solicitar una imagen, puede ser un ultrasonido o una resonancia, para poder en algún momento determinar si hay presencia o no de osteomelitis. Si existe alguna duda, se puede hacer biopsias óseas o la toma de algunos cultivos para iniciar antibiótico-terapia. Si esta antibiótico-terapia es efectiva, pues debemos considerar continuar este tratamiento, y si no es efectiva, pues el paciente debe ser llevado a tratamiento quirúrgico y debemos pensar en cambios en el tratamiento antibiótico. Entonces es muy importante esa parte. En cuanto a síntomas crónicos, debemos hacer una evaluación inmediata de resonancia y tomografía. Si tenemos alguna duda, se podemos hacer una biopsia de hueso, lo cual nos va a generar llevar a iniciar terapia antibiótica basada en un cultivo, que siempre se debe tomar biopsia, o sea, parte patológica, histopatológica, pero también llevarla a cultivo, o en su defecto un tratamiento quirúrgico para corregir el defecto óseo en el cual se ve comprometido. Aquí les traigo un artículo de nuestros amigos brasileros, ¿sí? Donde habla sobre las recomendaciones para tratamiento de la osteomelitis. Este es un artículo de hace aproximadamente 2 años, del año 2020, el cual también nos indica que el tratamiento de la osteomelitis debe empezar con algunas recomendaciones antibióticas. Entonces, en niños menores de 4 meses, en osteomelitis agudas, pues se recomiendan antibióticos como la oxacilina y la cefazolina, o sea, las cefalosporinas de primera generación, o las ceftazidime como antibióticos o como cefalosporinas asociadas. Podemos utilizar, por ejemplo, en los adultos oxacilinas y fasolinas. En algunos cuidados especiales de algunos niños podemos encontrar glicopéptidos o ceftazidime. Podemos utilizar piperacilina y tazobactam o podemos utilizar algunos carbapenems. Y en pacientes, por ejemplo, con hemoglobinopatías, por ejemplo, donde el germen es salmonella, podemos utilizar ceftriaxona como cefalosporina de tercera generación o fluoroquinolonas como la ciprofloxacina o la ofloxacina como medidas coadyuvantes a la ceftriaxona para el manejo de las infecciones por salmonelosis. Estos otros esquemas de antibiótico es básicamente dependiente del germen, pero pues eso lo vamos a hacer, digamos, efectivo cuando estamos frente a un germen como el Staphylococcus aureus, siempre identificar si es Staphylococcus aureus sensible, si es meticilino resistente, donde miren, por ejemplo, cuando hay penicilina sensible, podemos utilizar cefalosporinas de primera generación o penicilina G, pero cuando estamos frente a una meticilina resistente, pues vamos a necesitar inicialmente con la vancomicina. Si no responde la vancomicina, pues vamos a necesitar utilizar el Linezolid o cualquier otro antibiótico de amplio espectro. Y cuando estamos frente a pseudomonas, por ejemplo, el imipenem, la piperacilina tazobactam y el cefepime son nuestros antibióticos para poder cubrir y digamos que eliminar este tipo de bacterias. Aquí tenemos otras recomendaciones en cuanto al tratamiento antibiótico, si es infección nosocomial, si es adquirido en la comunidad y dependiendo del grupo etario y de los gérmenes que se pueden presentar. ¿De acuerdo? Aquí vamos
nuestro espectro antibiótico. Ya lo hemos recordado fácilmente frente a estos pacientes. Perfecto, entonces ya teniendo identificado nuestros factores de riesgo, ya identificamos nuestra epidemiología, nuestra incidencia, ya hicimos el análisis de cómo se disemina o cómo funciona la osteomielitis. Recordemos desde adentro hacia afuera, siempre desde el canal endomedular hacia afuera, desde la circulación endóstica hacia la perióstica. Y si ya sabemos, por ejemplo, cómo se clasifican y cómo se pueden tratar con el antibiótico, siempre es importante identificar algunos manejos quirúrgicos. En este caso, este es nuestro esquema de manejo, donde hacemos un abordaje del segmento óseo, ya hacemos la identificación, sabemos que ese segmento de nuestro hueso está infectado, hacemos una abertura de ventana, es decir, hacemos un hueco dentro del hueso, hacemos un curetaje, o sea, limpiamos ese hueso infectado, tomamos muestra, sí, importantísimo siempre tomar muestra para llevar a cultivo y antibiograma, y hacer, por ejemplo, un drenaje a través con una osteoclisis, que es básicamente hacer como un rimado del canal endomedular, y siempre proteger ese hueso, porque al hacerse la ventana y al tener la osteomielitis, es un hueso que está susceptible a que se pueda fracturar. Entonces hay que ser muy cuidadoso con muy cuidadoso con el tema del hueso, con la inmovilización del hueso. Entonces, esta es nuestra ventana ósea. Entonces, esto es un paciente de 17 años quien presentó una infección, una osteomielitis a nivel de la tibia distal, la pierna, y requirió, por supuesto, una ventana ósea para hacer un drenaje de esa infección. Siempre hacer una ventana lo suficientemente generosa para poder drenar absolutamente toda la infección que tengamos en el hueso. Adicionalmente, podemos encontrar cosas como esta, infecciones asociadas a los materiales de osteosíntesis. Entonces, aquí vemos una placa de titanio, donde hay una presencia importante de pus, y lo primero que tenemos que hacer en ese tipo de situaciones es quitar ese material y hacer un buen lavado y un curetaje de esa infección. Sobre todo porque las bacterias funcionan, se adhieren a la placa, y esa placa funciona como un biofilm, es un alimento de sostén para las bacterias. Hay un sistema que nosotros utilizamos como ortopedistas, que es el sistema RIA, que es, digamos que permite rimar, es decir, limpiar, girar a través de una broca y rimar ese canal endomedular. Inmediatamente va irrigando, o sea, va botando agua a presión, e inmediatamente en ese mismo sistema va aspirando. Entonces nos va a permitir poder hacer un rimado donde sacamos todo esa infección, vamos echando esa agua a ese cemento y vamos de una vez aspirando para que vayamos limpiando todo el canal endomedular. Este sistema RIA digamos que lo genera esta empresa que se llama Sintes, que pues nos ayuda un montón para el tratamiento de la osteomielitis crónica, principalmente en los huesos largos. Otro elemento muy importante, ya hablamos de reconstrucción, es el transporte óseo. Y esto es una cosa un poco más compleja, porque a veces el hueso que se encuentra enfermo es muy grande. Estamos hablando, por ejemplo, del fémur. Esta imagen de la izquierda de sus pantallas es un fémur que está absolutamente comprometido, está bastante enfermo. Y definitivamente, aunque se haya lavado, aunque se haya cureteado, aunque se haya hecho muchos procedimientos, ese hueso está totalmente desvitalizado y pues es un hueso muerto. ¿Qué requerimos ante esa situación? Quitar ese hueso completamente muerto, y tenemos un espacio gigante acá del hueso de la pierna, del muslo. Colocamos una cosa, un fijador externo, que es este dispositivo externo, que son esas varillas que van hacia afuera de la piel, y hacemos un transporte óseo. ¿Qué incluye ese transporte óseo? Hacemos una osteotomía aquí donde está la flecha blanca, y a través de un riel vamos transportando y vamos moviendo, perdón, vamos moviendo ese segmento óseo hacia el otro punto. Entonces miren acá cómo se va generando el hueso y se va transportando ese segmento hasta el otro extremo distal. Ya al finalizar el transporte, pues ese hueso se va osificando, se va generando un hueso nuevo. Otra técnica que utilizamos para la reconstrucción de la osteomielitis es la técnica de Masquelet, que básicamente fue descrita en Italia, más o menos en los principios de los años 2000. Y esta técnica nos permite poder resecar el hueso que está infectado,
Después de que resecamos ese hueso infectado, utilizamos un espaciador con antibiótico, de cemento con antibiótico, que es eso blanco que vemos acá. Eso es cemento, que lo que hacemos es meterlo en ese espacio donde estaba el hueso. Posteriormente, 6 semanas después, retiramos ese espaciador de cemento con antibiótico, aplicamos un injerto óseo, que por lo general es córtico esponjoso estructural, y después esperamos, fijamos esa estructura y esperamos a que se integre ese injerto en el sitio donde estaba la infección o donde resecamos ese cemento óseo. Esta es básicamente la técnica de Masquelet. Miren, este es el brazo de un paciente que sufrió una herida por arma de fuego. Generó una infección severa de toda la parte del codo, del húmero distal. Aquí no tenía hueso. Se hizo la colocación del espaciador de cemento con antibiótico. Se le colocó un fijador externo para poder mantener ese cemento con antibiótico. 6 semanas después se reseca se quita ese cemento con antibiótico y en esa membrana inducida que se forma al retirar ese cemento con antibiótico colocamos un injerto óseo para que se integre al resto del hueso. Y lo fijamos en este caso con una placa y con unos tornillos, ¿de acuerdo? Para darle soporte a ese injerto que estamos colocando en el hueso. En el peor de los casos, hacemos amputaciones. A veces la amputación se cree que es, digamos, que es la parte final de perder una batalla contra la osteomielitis, pero realmente la amputación termina siendo un tratamiento quirúrgico importante. Y la razón es porque hay pacientes que definitivamente prefieren la amputación a terminar con algunas infecciones crónicas de por vida. Entonces, prefieren, por supuesto, esta situación. Para llevar a casa y para terminar, lo primero es identificar los factores de riesgo para las osteomielitis agudas y crónicas. Recordemos que la osteomielitis es una urgencia quirúrgica ortopédica, es decir, requiere la valoración prioritaria y urgente de un ortopedista en un servicio de urgencias. Se debe hacer un adecuado manejo antibiótico y un drenaje quirúrgico. No podemos en algún momento solamente darle manejo antibiótico, va a necesitar también drenar esa infección dentro del hueso y se debe hacer un seguimiento de por vida. Es decir, ese paciente, sobre todo cuando se ha convertido en una osteomielitis crónica, se debe tener un seguimiento permanente porque la infección cuando se vuelve crónica y no se reseca ese segmento óseo comprometido, puede mejorar con el antibiótico, pero en cualquier momento de la vida puede reactivarse ese proceso infeccioso. ¿Listo? Muchísimas gracias. Muy agradecido, doctor Márquez, por esta presentación de los cuadros de osteomielitis. Invitamos a los participantes a poder realizar las preguntas, dudas o inquietudes que tengan por el canal del chat del Zoom. Doctor, nos preguntan con respecto a el tiempo indicado para poder tener una buena respuesta en los casos de identificación de osteomielitis. Bueno, cuando estamos frente a un paciente con una osteomielitis aguda, la recomendación es el manejo antibiótico endovenoso. Por lo general puede llegar hasta una semana, 15 días, pero realmente nuestro punto de referencia para saber si realmente el antibiótico está haciendo efecto es el seguimiento a través de una proteína que se llama la PCR. Entonces, tomamos una PCR desde el inicio y si esta PCR ha disminuido más del 50% de la inicial después de haber iniciado el tratamiento antibiótico, quiere decir que la infección ha sido controlada y que fácilmente el paciente puede hacer una cosa que se llama una terapia switch, que es una terapia de pasar del antibiótico endovenoso, ¿sí?, hacia el tratamiento oral. Es decir, el paciente se puede ir para la casa con el análogo de ese antibiótico endovenoso para la casa por lo menos un mes más. Doctor, estos casos de osteomielitis, si es que se dan en neonatos, ¿el manejo y el tratamiento es el mismo? Sí, claro, el tratamiento es el mismo. Podemos encontrar neonatos recién nacidos que por algunas situaciones de contaminación endometrial por parte de la mamá, algunas rupturas prematuras de membrana, la mamá se infectó, tuvo salida de líquido durante el embarazo, el niño termina infectado y fácilmente ese bebé al terminar infectado termina en una osteomielitis. El tratamiento básicamente es el mismo.
obviamente pensando en el germen más frecuente a esa edad y pues identificando, por supuesto, cuál es el segmento comprometido, se lleva a cirugía, se drena y se debe continuar su tratamiento endovenoso inicialmente en hospitalización. Invitamos a los participantes a poder realizar las preguntas, dudas y o inquietudes que tengan mediante el canal del chat del Zoom. Doctor, las recomendaciones finales respecto al tema tratado del día de hoy. ¿Aló? Las recomendaciones finales respecto al tema tratado del día de hoy. Bueno, recomendaciones fundamentales para todos. Primero, siempre sospechar de estas infecciones óseas cuando estamos frente a pacientes que llegan a los servicios de urgencias con dolores en las extremidades asociadas a la presencia de fiebre. Siempre que estemos frente a un paciente en esa situación, pues siempre solicitarle lo que podamos desde el punto de vista de laboratorios. Primero, la sospecha clínica, ver que tenga edema, eritema, calor, rubor y demás. Cuando ya tenemos la sospecha clínica, debemos hacer una confirmación paraclínica a través de un examen de un hemograma, o sea, un cuadro hemático, la toma de algunos laboratorios si es posible que tengan en el primer nivel como una BSG o una PCR, ¿sí? Descartar otro tipo de causas por las cuales tienen dolor en las piernas, entonces debemos solicitar una radiografía. Y si el paciente pues tiene toda la clínica y todo lo paraclínico para una osteomielitis, por supuesto iniciarle el manejo antibiótico que requiera según el grupo etario, según los gérmenes más frecuentes en su comunidad médica y remitir a manejo por un especialista en ortopedia para que sea drenado quirúrgicamente. Doctor, agradecerle por haber aceptado la invitación para poder realizar esta telecapacitación internacional. Reciba el agradecimiento y los saludos desde el Ministerio de Salud, de la unidad de Dictel, la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias, el doctor Guillermo Huatuco Collantes, el director ejecutivo de la Dirección de Telemedicina, de la Dirección General de Telesalud, Referencias y Urgencias, el doctor Felipe Peralta Quispe, nuestra directora ejecutiva de Infosalud, la magíster Janet Edith Betsabe Pariona Valer, nuestro decano del Consejo Regional 22, el Consejo Regional 22 Apurímac del Colegio Médico del Perú, el doctor José Luis Osorio Ticona, de la misma manera del director general de la Dirección Regional de Salud Apurímac, el doctor Renan Ramos Morón, de la directora de la red de Salud Abancay, la magíster Janet Indira Pichigua Bernales, y de todo el equipo de Infosalud que nos permite llevar adelante cada una de estas telecapacitaciones, tanto nacionales como internacionales, en el transcurso de todo este año 2022. Dale, muchísimas gracias, doctor Napurí, por la invitación en la tarde-noche de hoy. En Colombia son las 6:43, creo que en Perú son igual. Entonces, nada, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos en el Ministerio de Salud de Perú y espero estar nuevamente con ustedes en una próxima charla. Nos estaremos comunicando, doctor. Muchas gracias por aceptar esta invitación y muchas gracias a cada uno de los participantes por seguirnos día a día con los diferentes temas que son tratados por los diferentes especialistas. Muy agradecido, doctor Bernel, y muy buenas noches. Buenas noches, que descansen. Buenas noches con todos los participantes. Los invitamos a completar el link de asistencia, el mismo que se encuentra en el chat del Zoom.